La cueva del río Talgua está ubicada en la Sierra de Agalta, 7 kilómetros al noreste de la ciudad de Catacamas, Olancho, en la aldea Talgua. Esta sierra formó parte del suelo marino del Mar de Esquías durante la era Cenozoica, en el periodo Cuaternario. Considerada una cueva activa secundaria, en su interior se encuentra aún una corriente de agua subterránea que va erosionando y formando nuevas cavidades. Estamos en el oriente de Honduras, en el departamento de Olancho, uno de los departamentos más grandes de Honduras. Y dentro de este departamento se encuentran una serie de sitios interesantes. Estamos justamente en lo que se le conoce como el Valle de Agalta, la Sierra de Agalta, en Catacamas, Olancho, a escasos 7 minutos de la ciudad de Catacamas. Me refiero a el sitio ecoarqueológico de Talgua, las cuevas de Talgua, que son muy reconocidas, y no solo se encuentran estas cuevas, encontramos alrededor de toda la zona. Así que vamos a conocer el interior, vamos a tratar de entender cómo los primeros pobladores de esta zona interactuaron con este medio ambiente, con el río, y al igual también con toda la riqueza natural y cultural que hay en la zona. Así que esperamos que disfrutemos de este sitio ecoarqueológico, las cuevas de Talgua. Las cuevas de Talgua se encuentran en la Sierra de Agalta, que son ese conjunto de montañas que nos acompañan desde que entramos al departamento de Olancho y se prolongan hasta Culmí. Esta formación es de tipo caliza, es decir, esta sección del país estuvo en el fondo del mar, en un mar que se llamaba Mar de Oriente, ahí. Igual que en el lago Yohoa y Comayagua había un mar de Esquías. Entonces, estos lugares son las rocas que se forman dentro del mar. Son unas rocas saladas, unas rocas calizas, llenas de minerales y de sales minerales. Y precisamente en Talgua, esa va a ser una de las características de los cráneos y de las osamentas encontradas y de las cerámicas, que están recubiertas por una capa brillante, transparente, de sales minerales. Al ingresar a estas cuevas, estamos ingresando a lo que los antiguos llamaban el inframundo. Dividían el mundo en el supramundo, el mundo presente y lo que es el inframundo. En las cuevas de Talgua caracteriza en toda la zona, todo este Valle de Agalta, lo que son cuevas en gran escala. Hay más de 20 cuevas alrededor. Lo importante es que aquí en las cuevas de Talgua se encontró mucha evidencia humana, restos óseos. Por eso se han dado otros nombres diferentes, pero uno de estos es la cueva de los cráneos luminosos o los cráneos brillantes, porque vamos a ir viendo en el trayecto de todo el programa por qué se le llamaba así, por el tipo de material. Pero lo interesante es que estamos ingresando a lo que se conoce como el inframundo, un lugar sagrado, un lugar de rituales, un lugar en el cual el pueblo no tenía acceso. Era un lugar tan sagrado que ellos traían los restos óseos de sus familiares a depositarlos aquí a estas cuevas
para agilizar ese paso del mundo de los vivos al mundo de los muertos y que su alma no anduviera en el mundo de los vivos. En todo el continente americano, las cuevas tenían una importancia fundamental para las comunidades indígenas, ya que se creía que funcionaban como puertas de acceso a lugares sagrados. Una cueva es una cavidad subterránea formada por causas naturales o artificiales. El recorrido, que es aproximadamente de 500 metros, es siguiendo, tratando de entender cómo estos pobladores hacían estos rituales. Cabe destacar que a primera instancia eran enterrados en su casa. Una vez que pasaba un tiempo determinado, una vez que los cuerpos estaban descarnados, sacaban los huesos, los traían a este lugar sagrado, esta cueva sagrada, y hacían todo un recorrido, probablemente con una serie de actos rituales, cantos, quema de copal, es decir, era todo un ritual religioso. De ahí la importancia que tenía este sitio. La cueva de Talgua, recordemos que muchos de los nombres se han ido quedando, igual como lo mencionaban o lo llamaban los antiguos. Talgua, que significa la cueva de agua, ese sonido que hace el agua, guá, guá. Estamos hablando de una cueva en la cual es una cueva viva, porque aquí nacen riachuelos, pequeños riachuelos, y hacen que la cueva sea realmente una cueva que está en constante evolución. Y cabe destacar que antiguamente, cuando Centroamérica estaba sumergida en el mar, todo esto estaba completamente lleno de agua. Todo lo que miramos aquí es el efecto del agua. Las estalactitas y estalagmitas son tipos de formaciones rocosas que se encuentran en cuevas y comparten algo en común. Ambas son espeleotemas, que son depósitos minerales que se forman en las cuevas después de su creación. Estos depósitos se generan a través de un proceso llamado precipitación química, donde los elementos sólidos se forman a partir de una solución. Ambos tipos de espeleotemas se forman principalmente en cuevas de piedra caliza, debido a los depósitos de carbonato cálcico. Sin embargo, también pueden formarse en cavidades artificiales a partir de diferentes minerales. Las estalactitas cuelgan del techo de la cueva y crecen hacia abajo. Se originan a partir de gotas de agua mineralizada que al caer dejan residuos de calcita, un mineral de carbono cálcico. Por otro lado, las estalagmitas se forman en el suelo de la cueva y crecen hacia arriba debido a los depósitos minerales del agua filtrada. Al igual que las estalactitas, comienzan con una gota mineralizada que acumula residuos de calcita a medida que se forma. Por eso, en todo el recorrido vamos a ir viendo lo que se le llama las estalactitas, que son una serie de columnas que podemos observar aquí, que el agua en su recorrido por la montaña trae una serie de minerales y lo va depositando en estas pequeñas columnas y se forman lo que son las estalactitas. Pero al caer esa gota de agua hacia el suelo, abajo se forman otras columnas conocidas como las estalagmitas. Finalmente, con el tiempo se van uniendo. Esto nos dice que esta cueva era muy, pero muy antigua en relación a todas las estalactitas y estalagmitas que encontramos. Hay mucha evidencia de restos óseos, de cerámica, porque había todo un ritual. Y eso lo vamos a ir relatando a través de todo el programa y poder tener esa experiencia de poder estar en uno de los lugares más enigmáticos, uno de los lugares más completos, uno de los lugares o las cuevas que, vamos a decirlo así, de las más interesantes debido a la gran cantidad de restos óseos que se encontraron aquí en las cuevas de Talgua.
Las conocidas estalactitas y estalagmitas son miembros destacados de la familia de los espeleotemas, es decir, estructuras minerales que han tomado forma a lo largo de millones de años. Estas formaciones no solo tienen relevancia desde el punto de vista científico e histórico, sino que también desempeñan un papel fundamental en la naturaleza y en la vida de diversos seres, al contribuir a la estabilidad de los ecosistemas presentes en las cuevas. La geología es una geología caliza, en inglés se le denomina kárstica, que forma estalactitas, estalagmitas dentro de las cavernas. Luego cuando se unen las dos, forman alas. Y luego cuando se forma toda una pared se llaman velos. Y bueno, es todo un montón de espeleoídolos son llamados, porque son ídolos de piedra todos ellos. Pero solo son las formas. Cuando estas montañas se levantan por sobre el agua, quedan llenas de agua y empiezan a gotear. Y quienes forman estos espeleoídolos son cada gotita. De hecho, 1 centímetro de una estalactita tarda aproximadamente entre 100 y 300 años en formarse. Entonces, cuando uno mira esas cosas gigantescas, se puede imaginar la cantidad de miles de años que han ocurrido. Y lo terrible es que alguien llegue y venga, les dé un golpe y se lleve su pedacito, y con ellos cientos o miles de años. En la inmensidad de esta caverna en Talgua, podemos observar que hay una serie de caminos, atajos. Dentro de estos atajos surgen algunos riachuelos. Realmente es una cueva bastante viva. La frescura se siente al ingresar a la misma. Si hablamos de que es un recorrido de 500 metros, cada metro que se recorre vamos viendo sorpresas, vamos viendo estalactitas, estalagmitas en todo este recorrido. Vemos columnas, vemos alas de ángel. Es un trabajo de la naturaleza de miles y miles de años. Pero estamos aquí en lo que se conoce como la Cueva del Niño, pero realmente es un lugar donde fueron encontrados algunos vestigios, sobre todo huesos y vasijas. Recordemos que esto es todo un osario sagrado, donde eran traídos los huesos de sus familiares a este sector. Bueno, no solo a este sector, alrededor de todo lo que es la cueva. Un lugar sagrado para apresurar el alma de sus familiares para que pasaran a lo que se llama el supramundo. En la cultura mesoamericana, al momento de morir, ingresan a lo que es el inframundo, ¿verdad? Algo parecido al ambiente de una cueva, un lugar cavernoso, oscuro, rocoso, con muchos temores, un lugar en el cual no se puede confiar, pero hay una serie de pruebas, pero al final va a poder ascender al supramundo. Entonces, el ambiente es propicio para conectarnos con ese inframundo que los antiguos lo tenían. Y es por eso que en este sector, en lo que se conoce como la Cueva del Niño, ellos traían estos restos óseos y eran depositados junto con una vasija o varias vasijas. Las vasijas eran matadas, por así decirlo, les hacían un agujero en la parte de abajo porque estas vasijas le iban a servir en la otra vida. Ellos le apostaron a la otra vida. Entonces, con todo este ritual, con todos estos elementos que le podían servir en la siguiente vida, lo van haciendo constantemente en estas cuevas de Talgua. Tenemos acá incluso un registro de más de 200 personas que fueron traídas desde sus casas a ser depositadas a lo que se conoce como las cuevas de Talgua. Nos encontramos en uno de los túneles que se le conoce como Camino hacia Árbol del Niño. ¿Y por qué razón se le conoce de tal manera? Porque se encuentra lo que es un monumento natural de roca parecido a un árbol y un niño en la cima. Pero también es importante hablarles sobre los mitos, sobre las leyendas que tienen las legendarias cuevas de Talgua. Y número uno, fíjense, es que según nuestros ancestros, dentro de las cuevas de Talgua, a las 12 del mediodía, se escuchaba el cántico de un gallo, ¿verdad? Prueba de ello, pues venían vecinos a quererlo agarrar y nunca era posible, porque entre más
lo perseguían, más se introducía en la cueva el mismo. Pero también es importante mencionar que dentro de las cuevas de Talgua cuentan que había un famoso árbol de naranja, el cual pues solo podía consumirse dentro de la cueva, pero no intentar a querer llevar una fruta porque no encontraría la salida de la misma. También fíjense que según la historia, según nuestros ancestros, repito, a las 5 de la tarde salían de la cueva muchos diamantes. De igual manera, muchos vecinos quererlos tomar, pero no era posible, porque cuando eso se daba, los diamantes, como por arte de magia, volvían a entrar a la cueva. Así es pues de que esa es una de las historias sobre los mitos y las leyendas que tienen pues la cueva de Talgua. La cueva ha ido pasando por etapas. Lo que hoy está sin agua, en algún momento sí estuvo con agua. La parte más alta fue el primer río original, subterráneo. Luego ese río se penetra, no sé si vieron pequeñas lagunas y en algunas como que el agua se fuese hacia el fondo, entran a otra cueva y luego pasan a otra más abajo y finalmente salen al río. Entonces el río Talgua se forma por aguas que vienen superficialmente, montaña arriba, que hay más cuevas, pero también por aguas superficiales. Nuestros antepasados siempre se establecieron cerca de los ríos. Esta era su fuente de vida. Esta decisión siempre fue una estrategia, ya que las comunidades podían practicar la agricultura. La tierra de los ríos es fértil y estos servían para su transporte y comercio, e incluso los ríos ofrecían alimentos y sustento a los asentamientos. También esta fuente de agua ofrecía ventajas defensivas, ya que se podían utilizar como barreras naturales, lo que dificultaba el acceso a posibles invasores. Estos primeros habitantes no se sabe con exactitud, los estudios no nos indican quiénes eran, pero probablemente venían del sur, ¿verdad? Igual que los misquitos, igual que los tahuacas, igual que los tolupanes, todo esto, incluso los lencas, vinieron del sur, a diferencia de los mayas, los toltecas, los olmecas, que venían del norte. Entonces Honduras fue el punto de encuentro y precisamente esa zona de Olancho pudiera haber sido el hábitat de esos pueblos que venían del sur. Los pueblos precolombinos no habitaron en las cuevas. Y no porque les tuvieran miedo como les tenemos nosotros hoy día a las cuevas, sino porque las cuevas para ellos eran sagradas. Era la entrada al inframundo, era la entrada a la tierra, a su matria, a su madre que lo vio nacer. Y por eso también eran los lugares de entierro. Por eso el montón de cadáveres y huesos, ¿verdad?, que se encuentran ahí, porque era el lugar en que devolvían los huesos a la tierra para que la tierra se los llevara, pues, ¿verdad?, para esa otra vida. En las cuevas de Talgua podemos encontrar las formaciones naturales de acuerdo a la imaginación. Le damos nombre a cada una de ellas. Dentro de este majestuoso lugar encontramos las llamadas cortinas, que se han formado a lo largo de los años y que brillan en el interior. La catedral, según los estudios científicos, era uno de los lugares que los antepasados lo tenían como un lugar sagrado. Y en primer lugar debo decirles que según la historia, dentro de las cuevas de Talgua no habitaron grupos indígenas, sino que la cueva únicamente la utilizaban como un monumento natural, pero también era utilizada como cementerio de entierro secundario, ¿verdad?, ya que estas culturas étnicas vivían a 2 kilómetros abajo del estacionamiento de las cuevas. En ese lugar, fíjense, se encuentran pequeños bordos de tierra que miden entre 1 a 2 metros de altura, que antropológicamente se conocen como montículos. Según el estudio de los antropólogos, cuando moría uno de estos antepasados, realizaban pues un entierro común,
como el que nosotros hacemos hoy en día. Un entierro que le llaman los antropólogos primario, ya que esperaban que los restos humanos se descarnaran naturalmente. Cuando ellos consideraban que dichos cuerpos no tenían carne, pues desenterraban los restos humanos y luego eran traídos a este lugar específicamente, conocido como la catedral. Aquí era donde hacían un rito que consistía en desmembrar el esqueleto. Y una vez que hacían dicho desmembramiento, los huesos eran atados. Podemos obtener información de los huesos, podemos obtener información de la madera quemada, es decir, de aquello que tiene carbono. Pero de las rocas, si le hiciéramos el estudio, nos va a decir de cuándo viene la roca, no de cuándo fue usado con un propósito humano. Entonces es muy difícil, pero estaríamos hablando fácilmente, yo me atrevería a decir que todo lo que es calizo en Honduras viene del Mesozoico, y serían como unos 90 millones de años atrás. Al finalizar este recorrido, vamos a ver una entrada, incluso una escalera que sube 12 metros aproximadamente, y luego de manera inversa, por donde estamos, allí es donde hacían el entierro por segunda vez. Por eso se le conoce como cementerio de entierro secundario, que en palabras antropológicas se le llama cámara ritual, en donde en ese lugar pues se encuentran 23 tumbas con un promedio de 200 cadáveres, que hasta el día de hoy, fíjense, no se sabe o no se conoce el origen, pero sí se maneja, repito, que son restos humanos que datan entre 900 a 800 años antes de Cristo. Y fue un hallazgo que lo hizo Jorge Llanes con Desiderio Reyes en el año de 1994, el cual pues fue así como en el año de 1996 nuestro gobierno, a través del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, declara a Cuevas de Talgua patrimonio cultural, ¿verdad? O un lugar turístico, el cual desde entonces es visitado por muchas personas, tanto del interior de nuestro país, como al igual pues personas del exterior. En la tradición mesoamericana, siempre en las cuevas había un punto central, un punto de encuentro, un punto en el cual tenían los rituales más importantes. Si todos los restos óseos, esos huesos traídos desde la entrada, entrando al inframundo, en esa trayectoria, con todo ese respeto, aquí en la cueva de Talgua, este punto es el punto central, lo que se conoce como el axis mundi, el eje central de la cueva. ¿Por qué? Porque era el lugar donde hacían el ritual previo a llevar las osamentas a las cámaras mortuarias. Hemos conocido diferentes puntos de la cueva de Talgua, desde sus mitos hasta los puntos importantes de este lugar. La catedral es el punto central de esta caverna. Está ubicada casi al centro del camino que nos lleva a la cámara mortuaria, donde se han encontrado más de 200 entierros. Poco a poco iremos conociendo la importancia y relevancia de la cueva de Talgua, lugar de entierro de nuestros antepasados. En cada una de las cuevas que encontramos en Mesoamérica, desde México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, podemos observar esa tradición. Recordemos que son lugares sagrados, son lugares de acceso muy restringido, porque la población, en el caso de Talgua, la población estaba alrededor de la misma o en la parte superior. Por eso se han comentado de que aquí se hizo lo que se conoce como una cacería arqueológica, es decir, hubo trabajo en gran escala. De ahí incluso se hicieron pruebas de carbono 14 para determinar la cantidad de años que tenían estos huesos. Pero lo interesante es que cuando encuentran los huesos en estas cámaras,
se nota que los huesos tienen una capa protectora de calcita, que eso bueno, nos ayudó a construir que se preservaran, pero también se hicieron análisis forenses, incluso de antropología física de estos huesos, y se encontró algo fuera de lo normal. ¿Qué fue? Pensábamos que todos los grupos, toda Mesoamérica había consumo de maíz, pero resulta que los que aquí vivían no consumían maíz, es decir, no eran tan desarrollados quizás como los que estaban en Guatemala, México, toda la parte maya, pero sí había mucho consumo de tubérculos. Entonces esto se rompe un poquito con ese esquema de que todos consumían maíz. Aparte de eso, estamos en el valle de Agalta, que en una época determinada representó el granero de todo Centroamérica, es decir, ha sido un valle, una región, la zona de Agalta, muy productiva. En este lugar que se le conoce como la Catedral, un lugar muy propicio para invitarles a que podamos ver algunas de las formaciones naturales de roca que, de acuerdo a la imaginación, tienen cierta semejanza, ¿verdad? Tienen pues cierto parecido, como estas, por ejemplo, que podemos apreciar enfrente de acá donde nosotros que se conocen como cortinas. Y lo que brilla en el interior, también mencionábamos, son las sales minerales producidas por el tipo de roca caliza sedimentaria. Pero si nos vamos un poquito más arriba de las cortinas, podemos encontrar esta que tiene mucho parecido a lo que es un león, este que está aquí, similarmente, ¿verdad? Repito, son formaciones que, de acuerdo a esa creatividad que tengamos, podemos asimilarla. Pero la que más resalta es esta, miren, esta formación por donde llevo la luz de la linterna, que tiene parecido a lo que es el mapa de nuestro país, miren, naturalmente pues sedimentada, repito, por la cantidad de minerales, ya que déjenme decirles que pues lo que ha hecho la mano del hombre al interno de las cuevas de Talgua únicamente pues es el puente y la iluminación. De ahí toda la formación en sí es completamente pues natural. Al hacer ese recorrido, llegan acá a lo que es la catedral y se le pone este nombre, se le bautiza con este nombre, un poco por el tema religioso, pero también por los actos rituales que se hacían. Como lo comenté, después depositaban los huesos en los diferentes recintos, pero también se descubrió que estos huesos estaban protegidos con una pequeña capa de pintura. El temor era si fuera cinabrio, porque el cinabrio es un tóxico, pero al final se determinó que tenía esa capa roja, esa pintura roja, ¿verdad? Que es sacada de lo que es la tierra oxidada o el óxido, ¿verdad? Que se provoca o que agarra ese color rojizo. Al gotear constantemente estas estalactitas en los huesos, empieza como a crear un fenómeno o un efecto como que se empieza como a desplegar ese color rosado o rojo. Por eso pues, encontramos en la parte trasera que hay una gran cantidad de estas estalactitas que no tienen un color blanco como es original, sino que es un color un tanto rosado debido a esa protección, esa capa protectora que tenían los huesos. ¿Y esto por qué lo hacían? Era como un ritual, como una envoltura, una protección. Y eso nos ayuda a poder entender mejor qué comían, qué tipos de enfermedades tenían. O sea, los huesos nos dan mucha información. Las cavernas estaban vinculadas a los elementos más fundamentales de las comunidades agrícolas. También se creía que al adentrarse en la tierra, estas cavernas constituían portales hacia el más allá, donde residían las almas de los difuntos. De este modo, el entierro en las cavernas aceleraría ese tránsito y posiblemente garantizaría que el alma del fallecido no deambulara sin rumbo en el mundo de los vivos. El descubrimiento del osario en la cueva de Talgua es significativo, ya que solo se han encontrado unas pocas tumbas en cuevas en Honduras.
y esta es una de las que ha sido investigada minuciosamente. Todo este ritual, toda esta entrada a esta zona, cuando hablamos del inframundo, es que aquí como que el mundo se da vuelta. Entonces aquí le llaman también la catedral porque simboliza, viendo todo lo que está por acá en las estalactitas, pareciera como un estilo el que se le conoce en Europa como el estilo gótico, ¿no? Donde las puntas van hacia arriba, lo que está más cerca del cielo. En cambio, aquí es a la inversa, las puntas vienen como hacia abajo. En el inframundo todo es diferente, pero también es un tanto sagrado. Solo es un paso hacia lo que es el supramundo. Aquí estamos en el corazón de la cueva de Talgua, un lugar sagrado, un lugar de descanso, que es conocido como la cámara mortuaria, o algunos llaman también el cementerio. Es el lugar donde se encuentra la gran mayoría de restos óseos, también de vasijas, un lugar que probablemente los antiguos para ellos era muy, pero muy importante y sagrado, a tal punto que encontramos una gran cantidad de espacios. De este lado tenemos huesos, vasijas, varios depósitos o nichos donde ellos traían los restos de sus familiares a depositarlos en el corazón de la misma cueva. Cabe destacar que el ingreso a esta parte de la cámara mortuaria es un ingreso un tanto difícil. Probablemente ellos utilizaban niños que les ayudaban a pasar estos huesos y ubicarlos en esta zona sagrada. Creo que es un privilegio poder estar acá. El túnel consiste de 3 pasadizos o pasillos, uno situado por encima del otro. Se han localizado más de 20 depósitos con esqueletos humanos que contienen restos de diferentes individuos. Todos parecían ser sepulturas secundarias, como se mencionó anteriormente. Se usó pigmento rojo en tanta cantidad para pintarlos que también se tiñeron varias secciones de la pared de la cueva. Esto constituye un elemento singular entre los pocos osarios conocidos en Honduras. Es un privilegio poder estar acá ante tantas personas que contaron su historia y que sí le apostaron a la otra vida, y sus familias que los trajeron hasta lo que es el corazón de esta cámara mortuaria. Es importante también la exquisitez, la decoración de las estalactitas, de las estalagmitas. Vemos estalactitas, vemos estalagmitas de diferentes formas, de diferentes tamaños, de diferentes estilos. Tenemos alas de ángel, tenemos columnas, aquí tenemos lo que son las famosas alas de ángel, que hay en su gran mayoría. Para que se forme este tipo de estalactita se requiere pues un nivel de inclinación y también mucha antigüedad. Y esto los que estudian las cuevas, los espeleólogos, son los que se encargan de analizar incluso la cantidad de años que tardan en elaborarse en forma natural. Entonces, un lugar sagrado, un lugar que les compartimos a ustedes, es un lugar de acceso totalmente restringido. Tuvimos la oportunidad que el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, mediante sus autoridades, nos permitieron poder interactuar, poder entrar a esta cámara tan importante y compartirles a ustedes este recinto sagrado conocido como la cámara mortuaria. Es necesario comprender que este sitio, conocido como la cámara mortuaria, es de acceso restringido por la importancia histórica que contiene. El lugar es angosto y no pueden acceder más de 3 personas al mismo lugar. La falta de oxígeno es evidente, ya que esta parte de la cueva es muy pequeña y sobre todo
las personas que tienen acceso a ella deben tener mucha precaución, ya que los entierros de nuestros antepasados se encuentran en el suelo, paredes y en todo el lugar, por lo que no se puede caminar con libertad. El acceso a esta cámara mortuaria también es todo un ritual, es decir, hay que inclinarse, hay que subir, hay que bajar. Realmente el lugar se convierte casi, como algunos llamarían, como un lugar mágico, ¿no? Un lugar de mucho respeto, un lugar de silencio y que de una u otra forma emana o despierta o inspira los que aquí llegaron, los que aquí sus familias les trajeron sus restos. Era un verdadero cementerio, si lo queremos llamar para nosotros. Entonces, a lo largo de toda la cámara mortuaria vamos a encontrar depósitos, nichos con cráneos, con huesos, el resto del cuerpo, y también encontramos vasijas que, como bien lo comentamos al principio, son vasijas que eran, entre comillas, matadas, es decir, le hacían un agujero en la parte de abajo y eran como parte de la ofrenda, que estas ofrendas le iban a servir a sus familiares en la otra vida. Como le apostaron a la otra vida, ellos sí creían en la otra vida y iban con algunos implementos que les podían servir en la siguiente vida. Es un lugar sagrado, un lugar muy importante en nuestra prehistoria. Hay que entenderlo, por qué los antiguos escogieron este lugar, porque ¿quiénes vivían acá? Siempre la pregunta que nos hacemos alrededor de toda la zona, pues vemos que eran los primeros pobladores Pech, ¿no? La población Pech, que es la que se ubica en todo lo que es el Valle de Agalta y la parte de Olancho. Entonces es un privilegio poder estar en esta recámara mortuaria y poder interactuar, poder iluminarse y de una u otra forma tratar de entender a los que aquí terminaron sus últimos días o sus restos óseos. Es también importante hacer notar que el lugar es visto como un santuario, no es de acceso público, pero que es un ejemplo del respeto que se tiene a la otra vida de nuestros ancestros. En este osario se ha producido un fascinante accidente geológico. Un carbonato de cal natural llamado calcita se disolvió en el agua de las cuevas y se depositó sobre los bultos y ha preservado los huesos con una capa blanca que los fijó al suelo. Es por esa razón que el registro arqueológico se encuentra completamente preservado. Esto ha permitido reconstruir las prácticas originales de entierro y compararla con otros osarios conocidos. Es importante que cada sitio arqueológico cuenta con un museo, y los museos nos ayudan a complementar esa información que encontramos en cada uno de estos sitios. ¿Por qué razón? Porque encontramos vasijas, encontramos algunos elementos arqueológicos, encontramos también algunas esculturas. Eso viene a complementar lo que hemos aprendido, lo que hemos explorado de cada uno de estos sitios arqueológicos. Por lo tanto, el sitio arqueológico de Talgua también tiene su museo donde nos muestra las diferentes excavaciones, los diferentes vestigios que se han encontrado dentro de la cueva de Talgua. Toda esta zona de Olancho es rica en cavernas y la ciencia que se encarga de estudiar se llama la espeleología. Nosotros en Honduras no tenemos esa carrera, de tal manera que quienes hacemos eso lo hacemos con mucho deseo, con mucha pasión, pero un poco como una aventura, ¿no? No nos tomamos todas las precauciones que debería tomarse. Y entonces lo importante es que las personas que visitan estos sitios se hagan acompañar de alguien que conozca la zona, que sepa cómo actuar ante cualquier problema. Porque, por ejemplo, imagínense, se va la luz.
Por suerte casi todo el mundo anda con una linterna, pero hay que saber pues actuar en todo caso. Entonces es importante conservar estos sitios. Qué bueno que ya se está haciendo trabajo de conservación, pero también falta más. Hay muchísimas cuevas ahí cerca, ¿verdad? Que falta investigarlas, falta trabajarlas y que nos van a dar muchas de esas respuestas a esas preguntas que usted nos hacía, quizás nos van a ir dando poco a poco con los estudios.